Así que bueno, iniciamos con muy buen pie y definitivamente vamos a cerrar por todo lo alto también con un sector, como les decía, que es súper importante para la región de Latinoamérica. Tanto así que el sector de agroindustria pues es líder en muchos de sus productos, llegando a múltiples países del mundo. Y es por eso que decidimos hoy trabajar el siguiente panel enfocado a agroindustria responsable, cumplimiento y ético sostenible. Para este panel nos acompaña siempre como moderador Pablo Cordón, director y de Latinoamérica de Cumpli Éticos Global. Para quienes no lo conocen, él es cofundador y director para toda la región latinoamericana, especialista en ética y cumplimiento por Ethics and Compliance Initiative de Estados Unidos. Pero tiene dos grandes panelistas que le acompañan hoy de dos empresas guatemaltecas. La primera es de la empresa Agroamérica, nos acompaña Fernando Antonio Reyes de León. Quiero contarles un poquito de nuestro invitado. Él es gerente legal y compliance officer de Agroamérica, es abogado y notario con experiencia en derecho corporativo, laboral y penal. Actualmente está finalizando sus estudios en magíster en derecho por la Universidad Católica de Chile. Cuenta con diplomados en compliance, anticorrupción, ética corporativa, mediación y estrategias de negocios. Posee 5 años ejerciendo como oficial de cumplimiento en Agroamérica, liderando el departamento legal y de compliance de la empresa. En su rol de compliance, pertenece al Comité de Crisis Corporativa para atender casos de alto impacto. Ha redactado las políticas corporativas y creado el sistema de debida diligencia para proveedores. Realiza las capacitaciones internas, tanto de manera interna como a proveedores, sobre buenas prácticas corporativas, anticorrupción, debida diligencia, entre otros. Bienvenido, Fernando. Qué gusto tenerlo por acá. Hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Y nos acompaña en este panel tal especial Romeo Gramajo, quien es gerente de sistemas de gestión de NISA. Romeo es ingeniero químico con una destacada trayectoria en sostenibilidad y certificaciones internacionales. Posee una maestría en ciencias con especialización en reingeniería y un posgrado en aseguramiento y planificación de la calidad. Ha liderado proyectos en la agroindustria, claves como RCPO, ISCC y Rainforest Alliance, impulsando prácticas sostenibles en la agroindustria de palma de aceite. Con más de 20 años de experiencia, Romeo se especializa en la gestión ambiental, social y de seguridad, así como en auditorías ISO y FSC. Actualmente es líder en sostenibilidad y certificaciones para Nacional Agroindustrial NISA. Bienvenidos, seguros que vamos a aprender también muchísimo de todo lo que ustedes han aplicado dentro de sus empresas, así que los dejo para que empecemos con este panel. Gracias, Ingrid. Pues miren, qué alegre tenerlos por acá, Fernando, Romeo. Siempre es un gusto platicar con ustedes y seguro que todos los conocimientos que hoy van a aportarle al público van a ser de mucha ayuda porque conozco la trayectoria, conozco la experiencia de cada uno, así que seguro muchas cosas que escuchar de ustedes. Bienvenidos. Gracias, un gusto. Gracias, Pablo. Bueno. Platiquemos un poquito, vamos a ir un poco random en el tema de las preguntas, pero creo que vamos a ir tocando temas que se van a hilar posteriormente. Y Fernando, empecemos contigo. El tema de cumplimiento normativo normalmente se relaciona a temas también de prevención de sanciones y a prevención y a prevención de situaciones que pongan en riesgo la operación. Pero específicamente, platiquemos ahorita de impacto ambiental. ¿Cómo los temas de cumplimiento normativo que has implementado a lo largo de tu carrera profesional han impactado en lo relacionado valga la redundancia, al impacto ambiental de la organización o de las operaciones donde has estado? Bueno, creo que aquí lo principal es siempre mantener activa la empresa. Obviamente, al ser un tema ambiental, pues en dado caso se incumple en alguna cuestión, pues obviamente esto podía parar o detener temporalmente o definitivamente una operación. Dicho esto, acuerda tu pregunta, creo que lo puedo enfocar en dos puntos. El primer tema, el primer punto que es meramente legal, es decir, una empresa o una operación en determinado sector, determinada actividad, debe cumplir con ciertas licencias ambientales, permisos y demás según el país o lugar.
Pero acorde a tu pregunta, ya en cuanto al cumplimiento normativo, esto nos ha ayudado a estar de manera preventiva, como tú lo decías, a anticiparnos a cualquier cuestión que pueda surgir meramente en el tema ambiental en cuanto a las operaciones y así resarcir ese daño o reparar o corregir una actividad que podemos estar haciendo, no que estemos haciendo mal, pero que pueda afectarnos al momento de la renovación de la licencia ambiental, de conceder por primera vez la licencia ambiental. Y no solo para las licencias y permisos que otorgan el gobierno, sino también para las solicitudes o requerimientos, mejor dicho, que piden las certificaciones, como RCPO, Rainforest, entre otros. Entonces, prevenimos para estar atentos a. Pero, ¿cómo lo prevenimos? Realizamos a través de el due diligence, que hacemos una debida diligencia en cuanto a si vamos a iniciar una operación nueva, verificamos cuáles son los permisos que necesitamos, la ley local, cómo sería la operación, si la ley local va a afectar esa operación o si debemos rendir un informe que, por ejemplo, en Panamá sea necesario, pero en Guatemala no. A raíz de esa debida diligencia, pues ya arrancamos y posteriormente ya realizamos auditorías internas en un rango promedio de 6 meses a un año, pero lo ideal es en 6 meses, pues verificar cómo se están haciendo estas actividades, ya verificando la operación como tal en el área industrial, pues operacional, ambiental, salud y seguridad ocupacional, entre otros, para prevenir y estar preparados para corregir esa actividad, como les decía. Y también pues tomar en cuenta de que todas o normalmente las licencias tienen un plazo, entonces tenemos nuestro inventario de licencias acorde a verificar cada año cuándo van a vencer y estar preparados para tener la documentación lista, ya sea documentación de representación legal de la sociedad o meramente de las actividades ambientales, entre otras cuestiones. Buenísimo, buenísimo. Sí, a la larga el cumplimiento en la parte de licencias pues genera beneficios para la organización, puesto que no estás tan propenso a algún tipo de sanción económica. Y en ese mismo sentido, Romeo, ¿algún caso que nos puedas contar en donde la implementación de este tipo de normativas de cumplimiento, principalmente desde tu perspectiva de sostenibilidad, haya impactado a la organización en los temas ambientales? Sí, buenos días y gracias en primer lugar por la invitación, Pablo. Sí me escuchas, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Pues yo que vengo de una industria originalmente de alimentos y refinación de aceites comestibles y productos para la limpieza igual, ¿verdad? Al entrar en este mundo de la agroindustria, no es que sea menos importante, pero se vuelve más relevante el cumplimiento legal ambiental, como bien lo explicaba Fernando. Entonces, acá nosotros operamos un proyecto de palma de aceite en el sur de Petén y estamos dentro de comunidades, o sea, operando en áreas dentro de comunidades indígenas. Entonces es importante no solamente tener el cumplimiento legal con los ministerios, con el Ministerio de Ambiente en este caso, con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, con el Instituto Nacional de Bosques, tener esa comunicación bien abierta, bien transparente. Nos ha servido el cumplimiento, digamos, de la normativa legal ambiental a tener mejores relaciones con estas instituciones, es decir, mejorarlas en el sentido de tener una transparencia, una buena comunicación, hacer la debida diligencia, como mencionaba Fernando, si queremos hacer un proyecto forestal, si queremos hacer un proyecto de restauración. Entonces, esto es bien importante. Esta zona sur de Petén, pues, se desarrolló mucho con la franja transversal del norte y la carretera que va hacia Flores, ¿verdad? Petén. Y sí hubo, digamos, la frontera agrícola sí avanzó bastante desde antes, digamos, de que llegara el proyecto de palma de aceite. Entonces lo que estamos haciendo ahora es restaurar mucho de lo que nosotros encontramos y a través de la debida diligencia de los instrumentos ambientales que hemos trabajado con el CONAP y con el Ministerio de Ambiente, pues estamos trabajando proyectos de restauración forestal donde desde el momento en que llegamos ya no
prácticamente ya había avanzado la frontera agrícola y ahora yo veo que cuando trabajamos de manera responsable un proyecto de palma de aceite, no es solamente explotar, digamos, un cultivo, sino también hacer que, que el ambiente, digamos, en materia forestal, pues pueda restaurarse, ¿verdad? Algo que en un momento dado se perdió. Entonces, estamos hablando de siembra de árboles, proyectos de conservación de germoplasma con el INAV, etcétera. Entonces, todo eso ha dado o sea, a mí me apasiona realmente poder estar trabajando en un proyecto de sostenibilidad. Ya el tema, como mencionaron los panelistas anteriores, el tema ético está por sentado, o sea, digamos, debe ser algo bajo lo cual debemos operar para que para que todas las licencias pues sean obtenidas haciendo lo correcto o correctamente, ¿verdad? Eso es lo importante, Pablo. Ok, buenísimo, buenísimo. Miren, y aquí me trae, lo que estaban platicando, me trae a un tema que es súper interesante, porque una de las cosas que hemos venido conversando en los diferentes paneles ha sido el beneficio que traen todas estas buenas prácticas, no solo a lo interno de la organización, sino también en temas comerciales, en temas de cadena de suministro, porque a la larga, em, organizaciones más pequeñas se convierten en proveedores y en parte de la cadena de suministro de otros más grandes, y otros más grandes se convierten en parte de la cadena de suministro de otros mayores. ¿Cómo las prácticas de compliance que ustedes han implementado eh, les ha facilitado ese acceso a mercados internacionales como Estados Unidos, la Unión Europea? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Cómo han visto que todos estos esfuerzos les ha facilitado la entrada a este tipo de mercados? Si quieres, ahora empecemos contigo, Romeo. Pues todos los esfuerzos de cumplimiento, digamos, sin prácticas de corrupción, sin prácticas de soborno, respetando los derechos humanos, los derechos fundamentales en el trabajo en materia laboral, pues definitivamente sí nos han ayudado. O sea, empezando porque eh, nosotros cuando decidimos emprender un proyecto de palma de aceite sostenible, estamos conscientes de que estos ejes del compliance eran fundamentales, ¿verdad? Tendríamos que eh, saber que existe responsabilidad tanto con la sociedad, con el ambiente y con los accionistas que también ponen en riesgo su capital para fomentar, digamos, el desarrollo local en donde se va a establecer un proyecto de este tipo. Entonces, mucho de eso lo ve el mercado europeo, y ahora las prácticas de due diligence a nivel de materia laboral, materia de derechos humanos, derechos humanos, hay que demostrarlo a la hora en que nosotros queramos exportar nuestros productos hacia Europa. O sea, tenemos que demostrar que nuestras plantaciones no provienen de áreas que han sido deforestadas, sino han sido áreas cuyo cambio de uso de suelo previo pues ya existía, de lo que te explicaba. Ya había habido un avance de la frontera agrícola mucho antes de que llegara La Palma, y nosotros ahorita lo que estamos haciendo es desarrollando un proyecto donde no ha habido deforestación, o sea, digamos, eh, y lo que estamos haciendo es restaurando lo que en un momento dado encontramos que ya había sido, digamos, aprovechado, si lo vemos desde el punto de vista maderable, pero no de manera responsable, ¿no? Nosotros no somos un proyecto maderero, pero los proyectos de conservación y de manejo de bosques que se manejan en el norte de Petén, pues son un ejemplo para nosotros de cómo se debe de ir, cómo debemos nosotros ir restaurando también el ambiente. Entonces, hoy es fundamental demostrar que nuestras plantaciones no proveen de áreas que han sido deforestadas. Y esa es una forma en que nosotros sí vamos a ingresar al mercado europeo. Y eso lo hacemos declarando nuestros polígonos, geolocalizándolos y ellos haciendo sus análisis satelitales a través del tiempo, es decir, de la fecha actual
hacia los años en que empezó todo el tema de la sostenibilidad, ¿verdad? Más o menos en el 2005. Y en algunos casos, en la medida en que se van actualizando normas, se van estableciendo nuevos reglamentos en los países a donde exportamos, pues a partir de ahí se van estableciendo fechas hito de las cuales no debe haber ningún cambio en el uso de suelo, ¿verdad? Principalmente de bosques. Entonces, eso sí es fundamental, Pablo. O sea, si estamos en un área que sí su vocación forestal previa, en los años en que se estableció la normativa, existía bosque, pues prácticamente no podríamos ingresar al mercado europeo principalmente. Qué interesante todos estos temas, porque sí, a la larga se genera negocio, ¿verdad? O sea, tomando en consideración los puntos que mencionabas, si de no tomar esas acciones, no podrían acceder a esos mercados. Entonces, indistinto de toda la parte de las consideraciones que van en relación al uso de suelos que mencionabas, pues sí, sí el cumplimiento de estas normativas y el buscar voluntariamente cumplir con todos estos temas genera negocio. Y desde tu perspectiva, Fernando, ¿cómo lo han visto ustedes? Creo que el tener ya políticas existentes ya ayuda. El panelista anterior, Carlos, decía algo muy, muy cierto, que es cuando tienes un procedimiento de compliance se nota y cuando no lo tienes se nota más. Dicho esto, hablando de Europa y de Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene varias normas en cuanto a cuestiones de anticorrupción, la ley de CPA, tiene la CITIPAT, que es una normativa interna de seguridad para poder importar a dicho país. En Europa, pues en el Reino Unido, no recuerdo el nombre como tal, pero es una ley también de antisoborno, les exigen a los supermercados, a las entidades privadas que cumplan con estos requerimientos. Entonces, puntualmente poniendo un ejemplo, nosotros pues enhorabuena le damos producto a Target, a Walmart en Estados Unidos y en Europa a Lidl y a Tesco. Entonces, el acercamiento fue mucho más fácil, porque ya al contar con políticas corporativas que comprenden varios lineamientos, varios temas, ya no es decir vamos a hacer esto, sino es ya contamos con esto, entonces la puerta es mucho más fácil de abrirla, es mucho más fácil de entrar, que nos acepten para entregar un producto. Y cuando se vayan haciendo renovaciones o actualizaciones, mejor dicho, en cuestiones de legales o en cuestiones de requerimientos de certificación, ya solo hay que actualizarlas y acoplarlas no hay que empezar desde cero. Entonces, eso facilita la negociación y el punto de entrada para tener un acercamiento con entidades de esos rumbos. Buenísimo, y ahorita tocabas el tema de certificaciones, que creo que es tan importante. Solo rescatando un poco de lo que mencionabas, me encantó eso que decías de si no se tienen los programas, se nota todavía más, ¿verdad? Porque al final de no tenerlo, lo notarían los mercados a los que van y cerrarían las puertas a las posibilidades de hacer negocio. Así que me parece muy, muy acertado también el punto de vista que le pones a esto. Y en temas de certificaciones, ¿qué retos representa? Porque sí es importante platicar sí es importante platicar de la apertura de mercados y todo. Y qué bonito es cuando ya se platica así, ya estamos con tal cual cliente, pero todo eso requiere un esfuerzo previo, todo eso requiere una puesta en marcha. Y ahí me quedo contigo, Fernando, en esta pregunta para que empieces la ronda. Em, ¿Cuáles fueron los principales retos o cuáles son los principales retos, no solo de certificarse, sino también de mantener la certificación? Porque una cosa es tener el papelito la primera vez, pero mantenerlo también requiere de una serie de aspectos y de esfuerzos muy fuertes. ¿Cuáles fueron esos desafíos? ¿Cuáles son esas perspectivas que nos puedes presentar respecto a la certificación y a la recertificación? Creo que lo enfocaría en dos puntos. El primero es, pues nosotros fuimos los primeros en certificarnos en RCPO en 2014 y el crear varios estándares en ese momento que después se replicaron para varias empresas, creo que fue un gran desafío. Y más que eso es estar un paso adelante en saber qué actualizaciones pueden salir, y no solo en RCPO, también en Reglamento Europeo de Reforestación, entre otras normativas, también en legislación local, en legislación de otros países. Al final somos multinacional, entonces el estar un paso adelante y al momento de salir alguna actualización o una normativa, qué es exactamente,
cómo nos va a afectar y cómo lo vamos a evidenciar y cómo vamos a modificar nuestras actividades para cumplir con dichas normas. Creo que ese es el principal desafío. Y otro es, en la experiencia, pues yo también atiendo a los auditores y creo que varía en cuanto voy a decir la palabra, debatir algún punto de alguna certificación durante la auditoría. Es decir, que esta persona tenga un diferente criterio por su país, por el país donde nos estamos certificando, por su experiencia. Puedo poner un ejemplo simple. Se puede establecer de que no hay contratación infantil y debe contenerse en una política, pero contenerse es un tema ¿es una política solo para ese tema o debe incorporarse a alguna política que ya tenemos o cómo se puede adecuar? Entonces el auditor me puede decir en ese punto, no, es solo para una política específicamente de ese tema, y yo le puedo decir, no, es contenido, puede ir dentro de una política. Les pongo un ejemplo eso de lo que pasa al día a día con los auditores, pero meramente sería el criterio o el diálogo que se tiene para poder evidenciar nuestras buenas prácticas y tal vez el auditor no lo perciba como tal. Buenísimo. ¿Y Romeo, en este sentido? Sí, yo considero que el tema de las certificaciones nos obliga a que un tercero pues, nos pueda evaluar, nos pueda verificar. Nosotros en un momento dado le llamamos, como equipo de auditores internos, podemos caer en una ceguera de taller, ¿verdad? Y ya no identificamos esas oportunidades, y cuando viene alguien externo no las identifica. Y esto que menciona Fernando, la discusión, digamos, del cumplimiento de la forma en que le podemos dar respuesta a un requerimiento legal, a un requerimiento normativo, esa discusión la debemos de tomar desde el punto de vista de enriquecimiento, ¿verdad? Porque hay normas que si las tomamos al pie de la letra o by the book, como dicen por ahí, tal y como lo dicen literal, podemos perder también el espíritu por el cual fue creada. Entonces debemos de tener bien claro y eso nos ayuda. Por ejemplo, a nosotros nos sucedió un caso, digamos, de cumplimiento legal. Nosotros, por el Reglamento de Salud y Seguridad Ocupacional, tenemos una clínica médica y atendemos, por estar en una zona rural, pues necesitamos tener esas atenciones de emergencia y atenciones prehospitalarias, atención de enfermedades comunes en el sitio, ¿verdad? Porque es muy difícil, estamos a bastante tiempo del área rural, del área urbana, para atender una emergencia que necesita minutos para poderlas atender, ¿verdad? Pero, digamos, desde el punto de vista de salud y seguridad ocupacional es cómo estamos no solo cuidando la salud de los colaboradores que trabajan en la finca, tanto internos como externos, sino también cómo estamos cuidando la salud de los enfermeros, de los doctores. Entonces, el tema de cumplimiento legal desde el Ministerio de Salud nos lleva a decir, bueno, ustedes necesitan un plan de manejo de desechos hospitalarios, porque estos no tienen que enfermar a su equipo de trabajo, y eso desde el punto de vista es legal, o sea, es un cumplimiento que requiere la ley, y nosotros pensábamos que era suficiente con que tuviéramos una empresa que se hiciera cargo de los desechos hospitalarios de manera responsable, con licencia ambiental y todo, pero el llevar a nosotros a tener un plan de manejo de desechos hospitalarios nos está ayudando a que tanto los colaboradores, los que trabajan en la salud, que son los enfermeros y los doctores, también como los encargados los zootecnistas que se encargan de atender también a los semovientes, ¿verdad? Búfalos, caballos, pues tampoco se vayan a enfermar, ¿verdad? Por una enfermedad de este tipo contagiosa. Entonces, un asesor nos había dado su punto de vista de, bueno, ustedes ya tienen una licencia sanitaria de su clínica, tienen un proveedor que de manera responsable se lleva sus desechos hospitalarios, pero nos hacía falta un plan de manejo, y ese plan de manejo lo desarrollamos gracias a estas auditorías de cumplimiento, donde uno se conforma con ciertos aspectos, pero lo bonito es cuando interactúan muchas personas de diferentes disciplinas, un médico, un ingeniero, un abogado. Entonces ahí está la riqueza, y yo ahí veo la riqueza de poder estar certificado. Realmente traer experiencias, los auditores traen experiencias de otros lados, que muchas veces
también lo sesgan un poco, ¿verdad? Porque vieron en otro una práctica que no necesariamente era un cumplimiento legal, pero sí, sí, digamos, nos puede aportar. O sea, yo creo que lo importante es, primero, cumplir bien lo que establece la ley y luego ir ampliando esas fronteras, porque solo cumplir lo que la ley especifica requiere recursos económicos, requiere más de recursos humanos en la mayoría de los casos, aunque a veces utilizamos la sinergia, digamos, de lo que ya existe, pero hay un momento en que se vuelve muy grande y más cuando tenemos una lista, una matriz legal no solo de tipo ambiental, sino que tenemos también otros aspectos, ¿verdad? Matriz laboral, de cumplimiento laboral, matriz de cumplimiento fiscal, etcétera. Ahí Fernando sabe bien que cómo está conformada nuestra matriz legal solo a nivel de Guatemala y es bastante amplia. No, genial. El tema regulatorio, al final de cuentas, hay que ir un poquito más allá y me gusta el tema de lo que mencionabas ahorita también de cómo utilizar positivamente el conocimiento de los auditores, ¿verdad? Porque muchas veces uno puede tomar la auditoría como, ah, ya vienen estos a fregar, o puede tomar uno la auditoría como, ve, estos tienen conocimientos que nos pueden servir y que nos pueden ayudar a dar ese paso adicional. Pero entonces es algo bonito porque se le puede sacar todo eso bueno al auditor. Pero miren, y a la larga todos estos esfuerzos generan otras ventajas, generan otros beneficios, porque si bien es cierto, a lo interno se pueden lograr cosas interesantes, también la imagen que a lo externo se puede ir viendo em, también impacta. Y ahí me voy contigo, Fernando. El tema reputacional es un tema súper importante, ¿verdad? Porque cosas que pueden suceder dentro pueden tener un efecto fuerte en temas reputacionales que puede ser tanto negativo como puede ser positivo, dependiendo de cómo por un lado, cómo se maneja y por el otro lado, cómo se cacarea. Entonces, el compliance en general, ¿cómo los ha ayudado a ustedes para el manejo precisamente y el fortalecimiento principalmente de la reputación corporativa? Bueno, creo que iniciaré diciendo hay que buscar siempre, obviamente, hacer las cosas bien y dejarlo documentado. En el sentido de fortalecer la imagen, también me iría primero en esto cómo fortalece. Pues hoy en día tenemos políticas corporativas, línea de ética, capacitaciones, actividades a comunidades y demás, donde esto pues queda evidenciado, por así decirlo, a través de nuestras páginas y demás. Y además que también las certificaciones, al tener la renovación de ellas, pues avalan que hemos cumplido, si no, pues no tendríamos renovación de estas certificaciones. Entonces, esto nos ayuda a fortalecer nuestra imagen corporativa en el sentido de todas las prácticas que hacemos, enfocadas en derechos humanos, derechos laborales, ambiental, salud y seguridad, entre otras cuestiones, pues cumplimos a cabalidad y tratamos de dar un seguimiento y bueno, y cumplir con ello, valga la redundancia. Pero más que eso yo me iría en otro punto que también nos respalda estas actividades. Creo que como abogado diría que todos ahorita como persona individual estamos expuestos a alguna situación, pues pasa algún atentado ahorita, un choque de tránsito, ya estamos expuestos por redes. Si nosotros, siendo una persona individual, una corporación que está a vista de muchas personas, también es susceptible a poder tener alguna situación. ¿Y cómo vamos a respaldar esa anomalía o esa circunstancia que esté pasando? A través de los documentos que tenemos de soporte de nuestras buenas prácticas, si se hizo una capacitación, capacitación en cuestión ambiental o cómo realizar una operación, se capacitó una persona en cuestiones de ética y anticorrupción. Entonces, todo esto va a ayudar al Departamento de Imagen Corporativa a poder evidenciar que tenemos una situación, sí, no hay que esconderlo, pero que tenemos evidencia que soporta nuestras buenas prácticas y en su defecto si aplicara, pues vamos a corregirlas de cierta manera o a ver cómo mejorar. Genial, genial. ¿No? Todo el tema de lo que se hace a lo interno de la organización para poder generar también esa certeza hacia afuera es fundamental. Y ahí, Romeo, viendo en tema de riesgos críticos relacionados en cumplimiento, em, cómo se puede ayudar para prevenir, para reducir esos impactos que pueden haber a través
de los programas de cumplimiento y sostenibilidad de la organización? Pues algo bien importante, digamos, para ayudar a identificar esos riesgos y prevenir que puedan suceder. Nosotros, digamos, tendemos mucho a hacer auditorías combinadas, ¿verdad? Donde se evalúan aspectos de calidad, aspectos ambientales, aspectos de seguridad. Nosotros lo que hemos estado haciendo en los últimos meses, diría yo a partir de los últimos 2 años, es tratar de, es cierto, la auditoría de certificación es una auditoría combinada, pero nosotros las auditorías internas las estamos ahora manejando de manera muy específica. O sea, vamos a hacer una auditoría de cumplimiento del reglamento de salud y seguridad ocupacional. Vamos a hacer una auditoría de cumplimiento legal laboral. Una auditoría de cumplimiento legal propiamente, digamos, agarrando los contratos y pasándole la regla, como decía mi antiguo jefe. Cada vez que leía un documento que le pasaba, agarraba su reglita y se iba reglón por reglón leyendo todo lo que decía. Entonces, nosotros ya llegamos a un nivel de cumplimiento. Sí existe un contrato, existen digamos, licencias, etcétera, pero revisemos las resoluciones de esas licencias, qué es lo que dicen línea por línea, establezcamos una gestión para poder cumplir lo que consideremos que se encuentre débil y hacer esas auditorías internas más específicas sí nos ha ayudado, porque los reglamentos, una lista de verificación solo de salud y seguridad ocupacional se extiende cualquier cantidad de hojas. En algunas áreas del proyecto aplican ciertas cosas, en otras no. En el área de la planta extractora es más, aplican mucho más cosas del reglamento de salud y seguridad ocupacional, pero al final eso nos ayuda a poder enfocarnos en ir mejorando, ir identificando detalles que normalmente en una auditoría externa, incluso hasta los auditores externos, pasan por alto. Normalmente los auditores externos vienen con la fotografía de otras empresas que recién acaban de auditar y van a buscar específicamente algo que ya detectaron en otra empresa. Entonces, nosotros tenemos que ser mucho más diligentes, tenemos que ir un paso adelante en el sentido de que no debemos descuidar ningún requisito establecido por la ley, ni un requisito normativo establecido por las normas internacionales que toman en cuenta, digamos, también los requisitos de los clientes a nivel internacional. Entonces, eso es básicamente, o sea, es ir especializando las auditorías. Aunque la externa sea una auditoría combinada, ambiente, cumplimiento legal, de transparencia y salud y seguridad y todo, realmente, y hoy las auditorías estas de sostenibilidad ya no tienden a hacer un muestreo como lo hacían regularmente. O sea, sí tienen sus fórmulas para calcular a cuántas personas tienen que entrevistar, cuántas fincas tienen que revisar, pero realmente al final es un muestreo de personas, pero a nivel de cumplimiento no es un muestreo aleatorio. Hoy voy a auditar solamente los requisitos 6 y 7 y voy a dejar por un lado el 1, el 2 y el 3, porque históricamente usted ha tenido cumplimiento. No, ahora es del 1 al 7 parejo, ¿verdad? Por decir, si fueran 7 los elementos que compongan una norma que esté de sostenibilidad que esté siendo auditada, o sea, sí se audita el 100% de los requisitos. Ahora, las entrevistas sí son aleatorias, porque obviamente no daría tiempo a entrevistar a todas las personas, pero contrario a lo que se venía manejando en ISO 9001, ISO 9001 sí hacía no solamente un muestreo de personas, de áreas, sino también hacía un muestreo de requisitos. Y entonces uno decía, yo estoy bien en requisitos A, B, C, pero el D y el E, el auditor externo considera que ha sido una debilidad y viene y lo refuerza y lo audita. En el caso de normas de sostenibilidad no es así, se audita el 100% de los requisitos. Y entonces no debemos dejar ninguno. Y donde se quedan cortos y los requisitos legales, si viene un buen asesor legal, por ejemplo, si me pusieran de experto a Fernando Reyes, sí tendría que estar mucho más preparado de lo que yo estoy, porque él conoce las leyes de Guatemala. Pero si viene un auditor que solo de oídas ha escuchado las leyes y lo ponen como asesor, pues deja mucho que desear. Yo sí la verdad prefiero un asesor
un asesor, digamos, un experto legal que contrata al cuerpo de certificación, que conozca a alguien que no conozca. Porque sí, la idea también de una auditoría de certificación es que aporte un valor. Y como las auditorías de sostenibilidad a nivel en los mercados internacionales sí afectan la bolsa, entonces sí tenemos que tener mucho más cuidado en no tener ninguna falla sistemática en el cumplimiento de la ley. Es decir, hay fallas que se dan por puntuales, que se dan, pero igual no son permitidas. Pero una falla sistemática en el sentido de que ni siquiera habíamos identificado un cumplimiento legal, eso sí es muy grave, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante ir bajando de nivel cada una de las auditorías y tener la normativa legal que aplica en cada uno de los casos a la par de la norma que estamos certificándonos. Genial. No, el tema al final de cuentas, insisto, es un tema de cómo poder fortalecer el programa y a la larga, bueno, son certificaciones de alguna forma voluntarias, son como sí, voluntarias, porque se tiene que hacer negocios, entonces se tienen que contar con ellas, pero la forma en que se pueden ir implementando y cómo desde lo interno se puede ir mejorando es fenomenal. Entonces, Fernando, ya ahorita ya estamos pues llegando al final del panel. A mí me encantaría que pudieras comentar tres aspectos, tres o tres. A mí siempre me gusta poner el número tres, pero pueden ser más aspectos que puedas compartirle a los asistentes de cómo fortalecer todas esas buenas prácticas que los han llevado a ustedes a poder tener y mantener esas certificaciones. Bueno, creo que en mi rol de compliance, y creo que todos al final nos toca que promover alguna solución. Tenemos una problemática y hay que exponer esa situación. Creo que mi consejo es siempre ofrecer una opción A, B y C, contemplando las distintas áreas que puede implicar y acorde a eso facilitar, ya sea al comité de ética, a los directores o cualquier persona que tenga que tomar una decisión, la facilidad en poder tomar una decisión. Creo que también es muy raro que haya una decisión o una propuesta 100% que no vaya a tener ningún riesgo, pero ofreciendo varios escenarios va a facilitar a decidir qué riesgos tomar, cuáles son mínimos y cuál es la mejor acción para que no afecte en todo lo que pueda abarcar, ya sea operaciones, comunidades, cuestiones financieras y demás. Otro consejo es buscar participar activamente en las auditorías de manera presencial. Es muy difícil, a mí también me cuesta, también lo debo decir, pero trato de estar siempre, o por lo menos en las auditorías más relevantes, porque es diferente que ahí yo me percate de algún punto de mejora, algún hallazgo menor, a saber el punto de raíz, a que me lo manden por correo, que yo deba implementar un procedimiento y sin desconocer la esencia del por qué. Entonces, un ejemplo rápido, me pueden pedir hoy en día una política de IT, ya la tenemos, pero me la están pidiendo, pero resulta que me la está pidiendo el auditor porque no entregamos de manera transparente, por así decirlo, los teléfonos corporativos. Entonces, me está variando un poco. Entonces, creo que es mejor siempre estar activamente para poder conocer también y dialogar con los auditores. Y por último, conocer las operaciones como tal. Al final estuvimos aquí varios panelistas que somos de diferentes rumbos, diferentes actividades, pero creo que todos hemos ido a conocer de manera física cómo se realizan las operaciones. En mi caso, pues cómo se realiza el cultivo, cómo se exporta y demás. Y eso me da una facilidad para poder hacer los contratos y demás. Obviamente existen expertos en el tema, yo no soy ingeniero agrónomo, no soy ingeniero industrial, pero eso me da una facilidad también a poder tener un acercamiento con ellos y sus propuestas ya poder comprenderlas mejor y poder ya acoplarlas, ya sea a las políticas, contratos o demás documentos. Buenísimo. ¿Y Romeo? Sí, los tres aspectos que yo recomendaría es primero entender que no somos todólogos, ¿verdad? Que no podemos dominar todo, tenemos que, ya a nivel de compliance legal, tenemos que formar equipos multidisciplinarios, digamos, antes sonaba así como una crítica, ¿verdad? Porque vas a meter más gente y regular, hasta chistes le hacían, pero hoy sí considero que no es una broma, pero tampoco yo
Antes todos queríamos ser todólogos, ahora no, cada quien es experto en su campo, ha estudiado, digamos, más a profundidad ciertos detalles de una normativa, de un reglamento, de una ley, porque esa es su expertise. Y, y eso es bien importante, o sea, considerar el- el apoyo, digamos, de los abogados que han estudiado y se han especializado en ciertas ramas de la ley. Eso es bien importante tenerlo para poder hacer una debida diligencia apropiada, ¿sí? Porque normalmente nosotros nos hemos encontrado casos de que a veces nosotros tomamos una ruta para poder validar de que legalmente todo está bien, pero hay alguien que desde el punto de vista ambiental dice, pero miren, esta parte no está considerada en ciertos documentos legales y hay que ir por otro lado a buscar información también para tener debida diligencia. Eh, Considerar a todas las partes interesadas, eso es bien importante, ¿verdad? No solamente a los clientes, sino también a los vecinos, a las comunidades, a todas las instituciones de gobierno municipal, gobierno central, que están impactadas por las operaciones, que se ven impactadas positiva o negativamente por las operaciones de un proyecto agroindustrial. Y, y luego, digamos, a nivel de cumplimiento legal, mantener las cosas, como decía un asesor que tuvimos que nos empezó a dar clases de RCPO, cadena de suministro, eh, mantener las cosas estúpidamente simples, decía, o sea, y él, las siglas en inglés eran KISS, KISS, ¿verdad? Keep it simple, stupid. O sea, Sí. no es, no, es más que todo tener, o sea, hacerlas tan sencillas, ¿verdad? Que dice, pero es que tan fácil que es hacer esto. Y a nivel de cumplimiento legal, pues sí, nosotros tendemos a establecer frecuencias de cumplimiento mayores a las que exige la ley, ¿no? Empecemos por las mínimas que pide la ley. Sí tengamos monitoreos internos, ¿verdad? Que sean más exigentes para prevenir un incumplimiento legal en materia, digamos, de un monitoreo hecho por un laboratorio certificado, ¿verdad? Porque nosotros trabajamos con un laboratorio propio, pero cada cierto tiempo invitamos a un laboratorio acreditado y certificado a que nos valide, digamos, si nuestro plan de gestión ambiental está cumpliendo su propósito. Entonces, esos básicamente serían los consejos que yo daría, digamos, o si me los hubieras pedido hace 5 años, no serían los mismos que te estoy dando hoy, porque como dice Fernando, las recertificaciones también nos han ido, hemos ido madurando un poquito, para empezar a no enojarnos con los auditores, ahora los tratamos, ya no nos enojamos tanto realmente, y, y creo que es algo es bien edificante siempre. Ahora hay que buscar siempre el lado positivo de las cosas y buscarle el lado y que se pueda complementar. Y realmente muchas veces estamos viendo los árboles, pero no estamos viendo el bosque, ¿verdad? Y eso es bien importante también tener la perspectiva. No, pues genial. Miren, el tema, un tema que no se platicó tanto, pero que creo que también ha sido muy importante en el desarrollo de todos los programas de ustedes como organización y por el tipo de organización que son, es el rol que han jugado con todo el fortalecimiento de las relaciones con las comunidades, ¿verdad? Hablando de tema de grupos de interés. A mí me encanta ver cómo organizaciones como las de ustedes se preocupan tanto por eso, por generar un clima abierto, de comunicación abierta, de asegurar buenas prácticas para que todas las comunidades estén contentas y sean promotoras precisamente de los proyectos que ustedes manejan. Entonces, en conclusión, veo que las prácticas no solo de cumplir, sino de exceder esos requerimientos, el cumplimiento de estándares voluntarios e ir más allá, el aprovechar ese conocimiento que pueden traer los auditores y poner sobre la mesa y finalmente, pues repitiendo un poquito de lo que ya decía, ese foco también en terceros, esas partes interesadas que al final nos pueden llevar a lugares más adelante, lo que queremos ir, pues se vuelve fundamental. Entonces, señoras, miren, nos vamos a adelantar un par de minutos, pero creo que al final de cuentas se logra el objetivo de poder trasladarle a todos nuestros
oyentes y a toda la audiencia precisamente esos conceptos que esperábamos que se recibieran, esos tips específicos. Quiero darles las gracias en nombre de Ticos Global, en nombre de toda la audiencia, por los conocimientos que nos trajeron, por todo el esfuerzo que le han puesto al panel. Y bueno, no sé si quieren al cerrar con algunas palabras los dos. Romeo, vas tú primero. Pues si me permiten, pues para mí el tema de la sostenibilidad es un tema de continuidad de negocios. O sea, digamos, no es un tema, no es solo una norma voluntaria que se tiene que implementar. O sea, de eso depende la continuidad del negocio y principalmente, digamos, el poder mantener bastantes fuentes de trabajo activas dentro de la zona, de la región donde operamos. Y tanto generar mano de obra y fuentes de trabajo directas como indirectas, ¿verdad? Si nosotros no somos sostenibles y no exigimos también esa sostenibilidad a lo largo de toda la cadena de valor y toda la cadena de suministro, pues sí estamos en desventaja. Entonces, y empezando por el tema anterior de compliance, cumplimiento ético, pues es bien importante dejar evidencia de todo lo que hacemos, y evidencia del cumplimiento que nosotros estamos realizando, y tener, y bien importante que no se ha platicado, es tener pues una línea de denuncias, ¿verdad? En materia laboral, en materia de derechos humanos, en materia de corrupción, soborno, porque también, y que tengamos un equipo, un comité de ética que logre abordar apropiadamente, digamos, esos casos que se pueden llegar a dar, porque pueden afectar reputacionalmente a la compañía, pero también pueden afectar la continuidad del negocio. Entonces lo importante es establecer bien, digamos, las políticas y normas claras, tanto bien a lo interno como a lo externo, ¿verdad? Con todos nuestros grupos de interés, para que también estos grupos de interés nos busquen por la forma en que hacemos negocios y no solamente por un beneficio material, sino también un beneficio material que puede ser a corto plazo, sino un beneficio material tangible a largo plazo. Pablo, tienes el micrófono apagado. Gracias. Fernando, por favor. Romeo, muchísimas gracias por tu último aporte. Bueno, pues nuevamente agradecer por la oportunidad. La verdad que aparte de aportar mi experiencia, también aprendí muchas cosas con grandes panelistas, y creo que al final solo aportar en que no hay una fórmula exacta para compliance. Es decir, sí hay lineamientos básicos como políticas, una línea de ética y demás, pero lo que a mí me funciona como empresa agroindustrial puede ser que al panelista de Uber como compliance no le sirva, en cuestión que pueda tener otras certificaciones, su actividad es diferente. Entonces, también dejarles como consejo en buscar cómo acoplar todos los lineamientos básicos y que sea funcional para su actividad. Buenísimo. Pues bueno, damos por cerrado este panel. Romeo, Fernando, muchísimas gracias por su participación. A toda nuestra audiencia en el chat de la transmisión pueden encontrar los links que van directo a redes, que van directo al canal de YouTube, donde vamos a subir también los videos tanto del bloque 1 como del bloque 2 de hoy. Y también tienen un link para una encuesta que nos encantaría que pudieran hacer con el fin de calificar y proponernos cualquier punto de mejora que ustedes vean. Así que Fernando, Francisco Romeo, Fernando y Romeo, muchísimas gracias nuevamente por su participación. Y bueno, no me queda más ya que cerrar el panel y darle las gracias nuevamente. Un gusto, que estén bien. Y gracias a toda la audiencia por tenernos paciencia. Hombre, qué alegre, y gracias por sus conocimientos. Definitivamente nos llevamos muchísimas cosas buenas hoy. Muchas gracias. Nos vemos. Feliz día. Feliz día.